Queridas amigas y amigos, muchas gracias. Me siento de verdad muy bien recibido en esta casa que gracias a su generosidad también siento mía. Gracias por abrirme, y esto no es una cuestión ni protocolaria ni formal, de manera franca y fraterna las puertas de la campesina, como decimos coloquialmente quienes bien la conocemos de cerca. Decía Flores Magón, la conquista de la tierra es la base de todas las demás libertades. Hace más de 100 años se empezó una gran causa que fue finalmente la que le dio no solo cauce, sino destino al movimiento revolucionario. Fue el detonador, pero también fue una especie de estrella polar para evitar que se perdiera el movimiento de revolución, la Revolución Mexicana, en el camino y que pudiera pervertir sus propósitos centrales. Pero eso, como muchas otras cosas, merced al ingenio del PNR primero, del PRM después y ahora de nuestro querido PRI, tuvo como se debe el encauzamiento debido. Todos tenemos presente 1938, la creación de la CNC, la dirigencia del profesor Graciano Sánchez, su primer secretario general, y el tino, el talento y la agudeza de quien sabía mirar al futuro, el siempre presente, siempre recordado, siempre necesario entre los mexicanos, Lázaro Cárdenas del Río. Es importante decirles que para el PRI, no para el PRI de las siglas, de un lema o de un emblema, sino para el PRI de carne y hueso, que integramos ustedes, nosotros, todos, son importantes sus pilares, quienes le dan no solo sentido, sino profundidad. Y uno de ellos, el sector agrario, tiene no la única, pero sí la más importante de sus organizaciones de campesinos, la CNC, que siempre se encarga de darle, por supuesto, respaldo y solidez a los planteamientos del partido, pero también se encarga, como una especie de custodio de la fe priista, de que no nos equivoquemos, de que no nos vayamos por sitios equivocados y así cumplamos con los principios de la revolución, que no se quiere quedar ni en un largo catálogo de pretextos y menos de demandas incumplidas. Sin la CNC no hay PRI, y esperemos que el PRI sea necesario para que haya México, un México para todos. Queridas amigas y amigos, ya lo decía mi querido y respetado amigo Gerardo Sánchez, la 21ª asamblea que terminó en marzo pasado nos ayudó a muchas cosas, pero entre otras a dos: a tener un partido más ágil, más abierto, más moderno, recogiendo lo mejor de su historia, pero mostrándose absolutamente dispuestos a abrirse a nuevos liderazgos, a evitar atavismos que se convirtieran en ataduras, y hacer con ello del nuestro un partido más ágil y competitivo. Lo logramos. Y en segundo y no menos importante, la necesidad de actualizar los puntos de vista, la posición ideológica y práctica de nuestro partido frente a los retos nacionales, y lo estamos logrando. Un partido, por supuesto, se dedica a ganar elecciones, pero seríamos solo un partido de pragmáticos si queremos ganar elecciones y no decimos ¿para qué? Queremos ganar elecciones para convertir un proyecto de país en realidades tangibles, en cuestiones cotidianas, en logros de todos los días, no solo para los priistas, sino para todos los mexicanos. La política, como la vida, es un devenir eterno.
Por eso, México, el de 1929, cuando nos fundamos, hace 84 años, no es el mismo que tenemos en 2013 los mexicanos. El desafío entonces es, manteniendo inalterables los principios y valores, tener el ingenio y la inteligencia, la capacidad de concreción para que no le rindamos culto a los principios, sino sean los principios y la Constitución los que les sean útiles a los mexicanos. Por eso, que no haya duda, en este tiempo especialmente retador, desafiante, pero también rico en oportunidades, el PRI no se va a equivocar. Vamos a seguir impulsando reformas transformadoras que son aquellas a las que se comprometió y está cumpliendo un compañero de nosotros, Enrique Peña Nieto. Se dice que cambian las cosas, evolucionan los seres vivos, pero se transforman las personas. Y eso es lo que estamos haciendo en el PRI, queriéndonos transformar. No podríamos transformar a México si no nos transformamos primero nosotros. Por eso me da mucho gusto y hoy quiero aprovechar la oportunidad para hacer una expresión de reconocimiento y felicitación a las legisladoras y los legisladores cenecistas, a los del Congreso de la Unión, pero también a los legisladores locales, porque esto que bien se llama el poder revisor de la Constitución, el constituyente permanente, lo integran todos ustedes. Y estamos en la época presente reivindicando la tarea de los legisladores. Parlamentar es hablar, hablar para entenderse, hablar para construir acuerdos, y en el PRI siempre, por el ejercicio responsable de la política, van a encontrar todos gente dispuesta a escuchar, pero siempre lista para ser escuchada. Gente dispuesta a construir acuerdos si hubiera necesidad, con las mutuas cesiones, habida cuenta que nadie es dueño de la verdad. Pero hay una cosa que hace que no solo seamos más, sino seamos mejores: el sentido de responsabilidad. La reforma en materia educativa, la de telecomunicaciones y competencia económica, y las que ustedes ahora mismo tienen para la discusión, la reforma al sistema financiero para hacer que haya más crédito, más barato, y sobre todo que preste bien la banca de desarrollo, que es una contradicción que siendo banca que maneje recursos fiscales a veces es tanto o más complicada que la banca comercial. Y si un sector le ha pegado, es justamente a los campesinos de México. Esos son asuntos que se están incubando, pero ya vienen dos más de las que quiero hablar centralmente, porque sé que Pedro Joaquín ya comentó cuál es el estado de situación, el diagnóstico duro y puro de cómo se vive el sector energético. Todos queremos a Pemex, como a México, pero todos lo queremos mejor, como a México. Por eso a grandes males, grandes remedios. Por eso reformas transformadoras de hondo calado, no reformas cosméticas que tan rápido como llegan se van. Por eso está ahora mismo la oportunidad infaltable de hacer un ejercicio, como dije, de responsabilidad por México, y el presidente Peña sabe que cuenta y sabe bien con sus compañeros legisladores del sector agrario. Vienen tiempos complejos, vienen tiempos en los que muchos quieren aprovechar para decir muchas veces verdades a medias que acaban siendo mentiras completas, que quieren confundir y no lo van a lograr, porque el reto de la comunicación que asumimos priistas, todos sus sectores y sus organizaciones, nos van a permitir reproducir correctamente, bien intencionadamente, qué traen consigo las reformas, para hacer de Pemex una empresa de clase mundial, pero tan mexicana como lo ha sido desde su creación,
para hacer que cualquier capital, además del capital público que ingrese, tiene que estar sometido a las reglas del gobierno y que siendo un área estratégica de la economía, nadie puede tomar las grandes decisiones si no es el gobierno de México para bien de todos los mexicanos. Hay que decirlo recio y quedito, porque insisto, vienen tiempos retadores en los que tenemos que dar la cara, tenemos que ir a los medios y si se necesita ir a las calles para hacer valer los puntos de vista de los priistas, que somos muy institucionales, pero también decimos cosas y si se necesita, las decimos fuerte y quedito para que todo el mundo las escuche. Va a haber tiempos para reivindicar la figura de Cárdenas, porque es exactamente el gran expropiador de la industria petrolera, pero no lo hizo irracionalmente, lo hizo inteligentemente, siendo, como hoy mismo lo recordamos, extraordinariamente nacionalista y protector de los intereses de los mexicanos. Y la otra reforma, la reforma fiscal o hacendaria, que van de la mano porque al final el elemento en común es que ambas son reformas económicas. Nos importa mucho lo electoral y no es que quiera yo evadir, sí, y le vamos a entrar. Nada más que la reforma electoral nos importa a los políticos y las reformas económicas le importan a la gente. Y primero la gente y luego los partidos, aunque sea el nuestro. Por eso vamos para adelante, sí, eventualmente un periodo extraordinario para ver temas electorales, pero vamos fuerte y con argumentos por delante para reivindicar las reformas económicas, que tienen que ir de la mano, que se comunican, para decirlo en sentido figurado, porque un presupuesto y una ley de ingresos será con reforma energética y otro paquete económico es el que tendríamos sin reforma energética, con el riesgo de que si no se aprueba la reforma energética en este periodo de sesiones que inicia en septiembre, correríamos con ese riesgo de que la reforma entrara en vigor hasta 2015. Y si algo ha tenido entre muchos aciertos el presidente Peña, es el sentido de la oportunidad política. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo ya, y hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo pronto y hay que hacerlo de cara a los mexicanos, sabiendo ustedes como yo, los que nos dedicamos a la política, que todo lo que decimos y hacemos lo hacemos en una vitrina, que no tenemos nada, no solo nada que ocultar, sino mucho de qué platicar. Cuando la gente hace las cosas bien, que lo escruten, que lo revisen, que verifiquen, porque tendrán sorpresas agradables, porque aquí no hay intereses que tengamos ni que defender ni ocultar, sino el interés superior de la patria. Por eso reitero y repito, gracias y felicidades a las legisladoras y los legisladores del Congreso de la Unión y de los estados por lo que han hecho a favor de las reformas transformadoras que impulsa Enrique Peña, y gracias por anticipado por lo que harán, no porque sean votos que alguien asegure en un ejercicio dictatorial o unilateral, sino porque serán, porque así son los votos de los enecistas, votos razonados, votos inteligentes, votos informados, votos bien difundidos. Así es de que, amigas y amigos, yo celebro este encuentro de legisladores y me felicito de tener la fortuna de ser un convidado, uno de ustedes, como se dice en las cámaras y me gusta, uno de sus pares. Aquí estamos, porque lo que nos abraza a ustedes, a mí, a todos, es la militancia. Esa militancia que nos hace importantes en tanto cumplamos cada uno su deber. Y yo quiero esta tarde destacar el cumplimiento del deber de uno de ustedes, porque siendo un político formado en la campesina, ha logrado, por el respaldo de ustedes y de muchos más, y por sus buenos resultados, no solo la autoridad formal de un nombramiento, sino la autoridad moral de los resultados. Querido Gerardo, te abrazo con afecto y me precio de ser tu amigo. Gracias.
Termino, amigas y amigos, diciéndoles que ciertamente hay mucho por hacer, pero nadie que se haya involucrado en la política supondría que las cosas serían distintas. Quienes nos hemos involucrado en temas de esta naturaleza, sabemos que los retos son formidables, pero las oportunidades son irrepetibles. No estamos viviendo una época de cambio solamente, estamos viviendo un cambio de época. De estos acontecimientos que van a calar hondo en la historia del país. Así como 1938 sigue siendo recordado por la expropiación petrolera, seguramente 2013, con ustedes como actores, será recordado como un año de reactivación económica gracias a reformas que son al mismo tiempo inteligentes y audaces. Para grandes proyectos se necesitan grandes personas. Qué bueno que tenemos un timonel en Los Pinos que sabe no solo por dónde transitar, sino a dónde queremos llegar. Y tiene una tripulación fiel entre la que se cuentan los cenecistas y las cenecistas. Ustedes, nosotros, todos vamos a entrarle y entrarle fuerte, porque necesitamos seguir transformando a México. La gente, mucha gente, y tiene razón, no puede esperar más. Vamos haciéndolo juntos. ¡Que viva la CNC!